Buenas tardes, saludos de nuevo a todas y a todos. En el día de hoy tenemos que reconocer qué bueno que precedió nuestra presentación, la presentación de Viejos Reyes. ¿Por qué? Porque se vio a seguida como un hijo de él vino y reconoció sus valores. Y es por ello que digo qué bueno que nos precedió así. Porque nosotros recordamos que el Movimiento Popular Dominicano, MPD, concentró en su seno un dirigente valioso cuyo nombre fue Lorenzo Vargas el Sombrerero. Pero no solamente Lorenzo Vargas el Sombrerero fue un revolucionario, también fue un padre ejemplar que asimismo como Viejos Reyes supo educar a sus hijos. Y es por ellos que una vez el MPD no tenía frente estudiantil porque había perdido el frente estudiantil Flavio Suero. El hijo del sombrerero, junto a un grupo de estudiantes universitarios y de las provincias, formaron lo que es hoy el combativo Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Hasbún Belaber. ¿Por qué decimos esto? Porque quien va a dar la palabra central es miembro de la dirección de la Fundación Maximiliano Gómez y es fundador de Belaber, seguidor, el hombre que le siguió los pasos a su padre, Lorenzo Vargas Lenchi. Muchísimas gracias, especialmente por esas últimas palabras, compañero. Porque efectivamente, tratándose de un acto de honor a grandes combatientes, revolucionarios, demócratas, mi padre, no hay duda, está dentro de ese altar. También agradecer la gentileza de ustedes de asistir solidariamente a este encuentro. Es un encuentro dedicado a los combatientes revolucionarios, a los combatientes demócratas de la región este, unos que cayeron en el esfuerzo por lograr una patria justa y otros que sobrevivieron, pero aún así siguieron en la trinchera del combate y del honor, muriendo más tarde por diferentes razones. Mi padre fue uno de ellos. No murió por las balas asesinas del gobierno de Abel, sino por otras razones de corte biológica. Sin embargo, siempre estuvo, como muchos de nuestros grandes patriotas, al frente con la dignidad en alto, pensando en una República Dominicana mejor. Y este encuentro, como ya dijimos, se ha dicho muchas reiteradas ocasiones, está dedicado a los combatientes revolucionarios de la región. Ya hemos escuchado muchos nombres de grandes figuras honorables que nos honran. Quiero añadir una que sé que está en la memoria de todos, pero que no se ha mencionado: Carmen Natalia, que precisamente es la única mujer que podemos destacar en honor también a las demás mujeres combatientes de ese proceso. Una militante
por la libertad y la democracia, y una feria propulsora de la cultura popular. Y con ella también destacar la presencia de otras mujeres, que si bien son viudas de revolucionarios caídos y muertos, no son solo viudas, también han sido gloriosas militantes de la lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia social de la República Dominicana. A ellas, a esas viudas, a nuestras muchachas, como decimos, también las reconocemos hoy como militantes reales de ese proceso. Y eso vale para Carmen del Moreno, y eso vale para Mirna de Amir, y eso vale para Miriam de Iván, y eso vale para Olga de Duverché, y eso vale para mi amiga Elsa, que desde muchachito siempre me ha dicho, qué muchachito más necio este. Para Elsa también, y para todas aquellas viudas que no solo son viudas, sino también ejemplo de consistencia en nuestra sociedad. Cuando la Fundación me plantea que haga una conferencia, me dijeron conferencia, dedicada a Guido Gil y a los revolucionarios y demócratas de la zona, inmediatamente pensé en otra conferencia, la conferencia Guido Gil. Fue el nombre que el Movimiento Popular Dominicano otorgó a un evento orgánico del partido dedicado a Guido Gil, ya muerto. En este caso, se trata, la mía, de una conferencia a manera de foro, no la conferencia orgánica de la mujer, dedicada a Guido Gil. En la ruta de Guido Gil contra la impunidad del crimen político de Estado. Hoy estamos reunidos acá para hablar de méritos, no de lamentos, para resaltar legados, no pesares. Y así tiene que ser, en virtud de que nos convoca un hombre de valía, nos cita Guido Gil, ejemplar hijo de la patria, dotado de la honra y el decoro que preña de orgullo, valentía y optimismo a las generaciones que le suceden en el camino tras una sociedad dominicana más justa, incluyente y basada en un auténtico Estado de Derecho. Confluimos en este evento no por razones sentimentales, aunque también lo es. Confluimos acá porque Guido Gil es también Fundación Maximiliano Gómez el Moreno, entendiendo esta no como espacio de efemérides, aunque no deje de serlo, sino como una forma más de trabajo social y moral, creativa, abierta y activa, interesada en la movilización de la conciencia ciudadana para conectarla con las mejores tradiciones históricas de la lucha por la libertad, la democracia y soberanía de nuestra nación. Porque la Fundación es memoria y compromiso. Enero recuerda los 57 años transcurridos después de la desaparición, el día 17 del año 1967, a sus 32 años. Conmemoramos no su caída, conmemoramos herencia de Guido Gil, su compromiso de lucha por los derechos laborales y políticos de los trabajadores y oprimidos de la sociedad, su amor por su pueblo, ofrendando su cuerpo molido a palos precisamente por los mismos verdugos de las masas empobrecidas a las cuales Guido Gil llevaba el pan de la conciencia social y la luz que iluminaría el camino de su redención. Aquel menudo y sencillo ser era demasiado peligro para los grandes intereses y ganancias de capitales de la empresa estadounidense Gulf and Western y para el gobierno de Joaquín Balaguer. Realmente una piedra en el zapato a su obcecable entender. Periodista y doctor en Derecho, asesor legal y laboral gratuito de dos de los más históricamente importantes sindicatos de la época y todos los tiempos,
Me refiero a POAS y el Sindicato Unido de Central Romana. Activista en las calles de Santo Domingo en las luchas de destruyización por las libertades públicas y la democracia en la República Dominicana. Cercano a Manolo Tavares Justo, líder del movimiento revolucionario 14 de junio, en cuya dirección era integrante de su buró obrero. Figura destacada en la huelga conocida como Jornada 2 de Mayo de 1962, el cual fue un levantamiento popular contra el triunvirato, a decir de los hermanos Gustavo y Orlando Sánchez Díaz, primos de Guido, uno de ellos aquí presente. Combatiente del comando de la calle San Tomé durante el levantamiento constitucionalista y la Guerra Patria de 1965, con responsabilidades analíticas y teóricas para el proceso, además de su función militar. En la histórica cita de la Tricontinental, en el 1966, como ya se ha dicho, en La Habana, le tocó ser parte de la delegación dominicana por el movimiento 14 de junio, junto a Euclides Gutiérrez, del movimiento 24 de abril, y Cayetano Rodríguez del Orbe, secretario general del MPD entonces. Terminada la guerra, se integra a la dirección del Movimiento Popular Dominicano, partido en que militaba al momento de su desaparición y muerte. Acucioso lector, escritor y ensayista, dio a conocer en 1964 su obra de contenido histórico, Orígenes y proyecciones de la Revolución Restauradora, dotada de interesantes reflexiones teóricas, cuya difusión y conocimiento, dicho sea de paso, es de escaso dominio en la sociedad dominicana. Aprovecho pues la ocasión para sugerir a la Fundación Maximiliano Gómez el Moreno la reedición de este aporte de Guido Gil a la historiografía dominicana y la recuperación de todos sus escritos y declaraciones. Durante meses se levantaron centenares de voces de personalidades y periodistas, de organizaciones y partidos demandando el esclarecimiento del caso Guido Gil y su aparición con vida. La demanda directa al gobierno no cesó, ya que existían demasiadas evidencias y testigos del arresto de Guido por parte de uniformados de la Policía Nacional, un sargento y un cabo, por ejemplo, cuyas identidades pudieron revelarse posteriormente. La respuesta del presidente Balaguer fue el cinismo y la burla, como era su costumbre. Obviamente que de investigarse de forma efectiva y aclararse el secuestro, obligaría a la empresa Central Romana, propiedad de la Golfa Nuestra, y su gerente general, el cubano Teobaldo Rosell, a dilucidar públicamente el papel de la empresa en la trama política criminal contra el abogado, el sindicato de trabajadores del emporio industrial. Diversos sectores de la sociedad en el momento apuntaban sus sospechas a la empresa. Evidenciaría además, si se hubiese hecho una investigación correcta, la sangrienta participación del teniente coronel Tadeo Guerrero González, comandante de la Policía Nacional del Departamento Región Sureste con asiento en La Romana, reputado como peón al servicio de la empresa, responsable también de la detención de Guido Gil a la altura del Puente Iguano, en San Pedro de Macorís, y de su retención durante los días 15 y 16 de enero, revelándose luego que el propio coronel Guerrero fue quien personalmente mató a golpes al mártir de los trabajadores azucareros el día 17. La investigación, por tanto, se dirigiría contra el propio Balaguer, ya que ningún oficial, aún en esa época despótica, se atrevería a asesinar a un profesional, periodista y dirigente revolucionario del calibre e importancia de Guido, sin la anuencia de Palacio, que por entonces, además, gozaba de excelentes relaciones con los propietarios del Central Romano.
Para la empresa había que neutralizar a Guido, ya que significaba una fuerte traba para la explotación impune de los trabajadores del ingenio. Tenía que ser el punto culmine, en adición a la feroz represión y terror desplegado por el coronel Guerrero contra los dirigentes del sindicato y sus miembros, a fin de sembrar el miedo y aniquilar el gremio clasista, evitar además intranquilidad laboral y frenar la efervescencia social de la región. De hecho, meses después, el gerente Rose de Central Romana da paso a un sindicato amarillo, patronal y gobernista. La Gulfan Oeste no perdonaba la derrota que sufrió cuando, bajo la orientación y asesoría del doctor Guido Gil, se implementó, a fin de evadir la orden gubernamental que prohibía las huelgas en 1964, la sagaz modalidad de trabajo al paso de la jicotea, consistente en desacelerar el ritmo de producción de la empresa sin abandonar el trabajo, para, forzada la empresa por sus pérdidas acumuladas, obligarla a firmar un pacto de trabajo colectivo que implicaba reivindicaciones a favor de los trabajadores, como al efecto ocurrió. Balaguer no ignoraba esa hazaña, ni la trayectoria, talento y capacidad organizativa movilizatoria de un dirigente de la talla del doctor Gil Díaz. No casual, meses antes, el 1 de julio de 1966, justo el día de toma de posesión como presidente electo de unas elecciones impuestas por las tropas de ocupación de Estados Unidos y proclamado tal certamen como fraudulento por el profesor Juan Bosch y demás líderes de partidos políticos, Balaguer emitió un decreto prohibiendo la realización de todo tipo de huelga en el país, en interés de frenar la ebullición del movimiento social y político de posguerra, a sabiendas de la significación y peso que las revueltas populares y políticas tuvieron años atrás, cuya evolución condujo a la sonada constitucionalista y la guerra de 1965. Precisamente periodo en que comienza a crecer y destacarse políticamente el dirigente revolucionario. Cónsono con el citado decreto, Joaquín Balaguer impulsa la ley de austeridad, congelando los salarios, es decir, sumiendo en más pobreza a los trabajadores, mientras aumentaban las ganancias de los inversionistas extranjeros y nacionales. Austeridad para los trabajadores, mayor riqueza para los ricos y prohibición de huelgas. La confrontación era inevitable. De 1966 al 67, por ejemplo, se despidieron más de 230 dirigentes sindicales. La naturaleza autoritaria, represiva, despótica y antidemocrática al servicio de la oligarquía más rancia y obediente al poder del norte brotó temprano y claramente en esa primavera. La suerte de Guido y la de muchos tantos revolucionarios, dirigentes, activistas sociales quedó trágicamente registrada desde aquel día. Y ahí que la ecuación gobierno central romana y policía versus Guido Gil y la resistencia popular sindical por los derechos sociales era simple y clara como sangrienta y mortal. Nacido en Moca, Guido Gil es desaparecido en San Pedro de Macorís, la fértil tierra donde hiciera historia Mauricio Báez y naciera ese gigante revolucionario marxista, orgullo de la clase obrera dominicana, Maximiliano Gómez, el Moreno, quien para entonces era también jefe político de Guido Gil. A propósito de Guido Gil y Mauricio Báez, Guido Gil anduvo por las huellas históricas de Mauricio Báez, uno de los más excelsos líderes sindicales de la historia nuestra, que la historia nuestra. Con Guido y el Sindicato Unido de Central Romana destaca el valor e importancia del legado, sí, del legado político y ético como fuente inspirador, de inspirador compromiso y faro de luz para la ciudadanía y generaciones siguientes. La herencia de Mauricio Báez
nativo de la provincia de San Cristóbal, y su Federación Local de Trabajadores de San Pedro, cuyo impacto permite su expansión en la región, dando paso luego a la Federación Local de la Romana durante la tiranía de Trujillo, es uno de los referentes importantes que consolida voluntades políticas e impulsa decisivamente el trabajo sindical y clasista en la Romana y la región este en los posteriores años 60. A propósito, permítaseme hacer una parte y resaltar algunos hallazgos curiosos, pero no fortuitos, que enlazan ciertas similitudes y parecidos de circunstancias o hechos por los que atravesaron tanto Guido como Mauricio en su corta, pero no menos productiva y combativa vida. Ambos fueron importantes en el triunfo de huelgas históricas en la Romana, donde los trabajadores se impusieron en época distinta precisamente a los mismos patronos azucareros de origen estadounidense. Ambos, es decir, Guido Gil y Mauricio Báez, fueron secuestrados, asesinados mediante torturas y desaparecidos. Mauricio Báez en La Habana, 1950. Guido Gil en San Pedro de Macorís, 1967. Los dos creían y amaban el sindicalismo de clase y enfrentaron al mismo emporio azucarero y a gobiernos totalitarios. Los dos. En el crimen de ambos se inculpa a personajes de origen cubano. En el caso de Báez, matones vinculados a la seguridad estatal, puestos al servicio de Trujillo, con la anuencia del gobierno cubano de entonces, según se ha revelado. En el caso de Guido, se señalaba al gerente de Central Romana, el cubano Teobaldo Rosell, anticastrista, cercano colaborador de Balaguer. Las manos criminales de la policía del gobierno dominicano es más que evidente. Sin seres romanenses, tenían gran incidencia e influencia en la provincia y la región, mas no fueron asesinados en la Romana. Ambos gobiernos, el cubano y el dominicano, dejaron los casos intencionalmente en brazos de la impunidad. Guido, de 32 años, y Mauricio, de 42, al morir, eran convencidos militantes socialistas y resueltos luchadores por la libertad y democracia de su pueblo. Acá no hay azar y coincidencias. Se trata, por un lado, del legado histórico y su impacto en el sujeto social, apegados a principios basados en valores éticos, equidad y libertad. Y por el otro lado, se trata de un patrón de conducta de las élites dominantes, basado en el recurso de la muerte, desaparición, tortura, cárcel, terror, descrédito. Guido es la continuación de Mauricio. La antorcha de Guido la han recogido muchos otros con dignidad y valentía. Ciertamente, el movimiento sindical comenzó a decaer a finales de la década de los 70, mas no a desaparecer. En cambio, comenzó a emerger un movimiento social y territorial que tomó con vigor la lucha por los derechos fundamentales y la ampliación de las bases democráticas de la sociedad. Otro ejemplo manifiesto del legado sembrado por Guido, Mauricio y todos los de su estirpe en sus respectivas generaciones y épocas. Acerca de la democracia, a Guido Gil y con él a la región de luchadores por la libertad y los derechos humanos y sociales fundamentales, por la sociedad justa, equitativa e incluyente, basada en un Estado de Derecho, por un país desarrollado, soberano e independiente. A ellos, los caídos y los sobrevivientes en la lucha heroica del pueblo, corresponde el gran mérito y la honra del disfrute. Corresponde a ellos el gran mérito y la honra del disfrute ciudadano de los espacios democráticos que hoy conocemos en el país. Una democracia limitada, cierto, recortada,
pero que ha permitido el ejercicio de derechos históricamente negados por los grupos dominantes. Conquistados estos derechos gracias al fragor de intensas luchas de los sectores populares y de la izquierda, organizaciones progresistas y partidos liberales de entonces. La conciencia democrática y ciudadana en amplios círculos de la sociedad de hoy es sin duda un legado de incalculable valor procedente de aquellas luchas y martirologios pasados. Una verdad intencionalmente ocultada para transferir liderazgo y protagonismo democrático a advenedizos y usurpadores. La de hoy, aun siendo una democracia limitada, no incluyente, no está ajeno a serios peligros. Es tarea cuidarla y trabajar para un salto de calidad en ella. La garantía de la práctica democrática basada en valores humanos solo lo asegura en primer momento la voluntad del ciudadano consciente y comprometido. Y en segundo momento, las organizaciones sociales y políticas que a partir de su determinación y conforme el contexto dado, decida construir, sostener y fortalecer. La democracia de orientación social popular ha tenido históricamente enemigos al acecho, siempre. Poderosas manos de las élites minoritarias que jamás duermen, que se organizan sistemáticamente dando a conocer su alto nivel de conciencia de clase y casta, cuyo propósito, el de mantener y ampliar sus privilegios, marcha en sentido contrario al del pueblo, el de acabar la pobreza, disminuir las desigualdades y lograr un orden de justicia y equidad sociales. En este último tenor se ensalza el enfoque de la democracia social, es decir, la democracia ciudadana. La historia es testigo de la existencia de las más variadas y abundantes formas, iniciativas y estructuras lícitas e ilícitas, como instituciones, incluso estatales, asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, asesores, consultores, redes sociales, testaferros de todo tipo, sicarios civiles y uniformados, extorsionadores, equipos operativos de información, espionaje, contraespionaje, conspiración, grupos de tarea, etcétera, cuyo cometido principal es atacar y debilitar inteligentemente los valores sustantivos de la democracia y su expresión funcional en la sociedad e instituciones del Estado, para mantener intocable el status quo que permita a los grupos privilegiados arraigar aún más su poder político y social de facto y ampliar sus poderes y fortunas. Estrategia de dominación, control e impunidad en la que invierten grandes capitales a despecho del verdadero desarrollo democrático del país. La época demanda nuevas y mejores formas de democracia. El ciudadano es cada vez más consciente de su responsabilidad en la sociedad. Es tiempo de un modelo de democracia ciudadana, un instrumento de apertura e integración que dé garantía de servicio y trato para todos en iguales condiciones, que propicie la felicidad de la gente y su familia, que acredite la inclusión del ciudadano y sus entes sociales y políticos en la discusión y toma de decisiones sobre temas nacionales y locales de la agenda del país, en un marco de libertades, de justicia social, progreso y desarrollo humano, que asegure igualdad de oportunidades a todos y cada uno de los componentes del tinglado social de nuestra nación. La desigualdad social es una apuesta deliberada contra el desarrollo de la democracia. Es una apuesta deliberada contra el desarrollo de la democracia y de los derechos civiles y sociales. La pobreza no es propia de la democracia, al menos en su acepción humanista y social. De hecho, el ejercicio democrático implica un compromiso irrenunciable de lucha contra la desigualdad social, y la pobreza es una expresión miserable de la misma. La democracia auténticamente participativa solo la garantiza la integración de los sujetos sociales. Será así cuando, por vía de la democracia ciudadana y social,
se cumplirá la proclama contenida en el artículo 2, capítulo 1 de la Constitución de la República, en el sentido que la soberanía reside exclusivamente. Espero que no se me canse, pero ya estamos en la fase final. No, finalmente estamos en la fase final. Porque vamos a hablar de impunidad. Giro Gil y la impunidad del crimen político del Estado. No bastó el reclamo de importantes sectores e intelectuales nacionales e incluso internacionales para que se hiciera justicia en el caso del doctor Guido Gil, tal como ocurriera con tantos otros crímenes políticos conferidos al Estado de la República Dominicana. La impunidad fue la respuesta, no porque esta sea expresión manifiesta de debilidad de las instituciones y autoridades responsables de actuar y hacer justicia. No, la impunidad fue la respuesta, porque la impunidad es un recurso del modelo político de nuestro sistema para doblegar, enajenar, adocenar. Es también vía de escape para evadir responsabilidades ante sus propios crímenes. Guido no fue la excepción. La impunidad ha sido la norma. La lucha contra la impunidad es una consigna que ha encontrado nicho y acogida en la sociedad. Estandarte válido por demás, pero insuficiente, parcial y excluyente, en la medida que se ha concentrado predominantemente la denuncia, condena y acciones contra la impunidad de la corrupción administrativa estatal y los partidos de gobierno de turno, cuya importancia, lucha esta, ¿verdad?, cuya importancia y necesidad no está en discusión. Sin embargo, hay omisión muy marcada sobre el papel protagónico que históricamente ha jugado el sector inversionista privado y extranjero en materia de corrupción, no solo por vía de jugosos contratos y transacciones en el sector público, sino también a través de variadas, retiradas formas y expresiones como contrabando, expropiaciones ilegales, fraudes fiscales, exenciones, subsidios privilegiados, extorsión, coimas, etc. Condenar, encarar y enjuiciar el dolo y lo ilícito en la administración del Estado es mandatorio, tanto contra funcionarios públicos como figuras del alto empresariado privado, por su impacto negativo en las políticas públicas. Por su impacto negativo en las políticas públicas, la calidad de obras y servicios, y por los obstáculos que significan para la organización institucional, además de la mancha moral que ocasiona a valores éticos asociados a honestidad, honradez, transparencia, entre otros principios claves en la vida de la sociedad de hoy. En este plano se ha sido exitoso para concentrar la atención en un grupo que merece condena, al tiempo que no se resalta al otro en su verdadera dimensión, precisamente al más poderoso. Ha sido parcialmente esta lucha un distractivo funcional. La ciudadanía y la sociedad desaprueban la impunidad, rechazan la impunidad, quieren justicia, pero la impunidad no reside solo en la corrupción. Y ahí es que nos hemos concentrado, y es válido, pero no reside la impunidad sobre la corrupción. Nos han envuelto. Hay que ampliar el abanico en virtud de que predominan otras formas de impunidad de tanto mayor profundidad y esencia que han estado en el olvido, como al olvido se ha pretendido mantener a Guido y las muchas otras víctimas del crimen político. Al efecto, la impunidad principal, a mi humilde entender, la que se calla, la que premeditadamente es inducida a ser ocultada, la impunidad que mayormente ha agraviado y avergonzado al pueblo dominicano en su historia, esa impunidad tan trágica como rapiña, ha estado fuera de la agenda de la demanda de las fuerzas vivas de la sociedad e intelectuales progresistas del país, salvo algunas salidas esporádicas y aisladas. Me refiero a la impunidad de doble cabeza, sostenida por un lado y en el mismo cuerpo. Una impunidad de un solo cuerpo, pero con dos cabezas. Es decir, la impunidad de quienes han saqueado por más de 100 años
grandes propiedades, bienes y recursos naturales del Estado y del pueblo indefenso, amparados ellos en chantaje por medio de financiamientos cuasi colonizantes, quienes por su condición de sirvientes y cortesanos se aprovecharon y ampararon de las tropas invasoras de 1916 y 1965, y aquellos que en su condición de testaferros se apoderaron ilícitamente de las riquezas, bienes y tesoros del tirano, o sea, del Estado, una vez eliminado Trujillo, siendo estos hoy representantes de grupos oligárquicos arraigados con grandes poderes fácticos en el país. La otra cabeza de la impunidad, la segunda, es la del crimen político de Estado, que enmarca la funesta historia de miles de asesinatos y mutilaciones de hijos de la patria, de miles de familias destrozadas e impotentes, abatidas por el dolor y la pena, y de toda una sociedad a la espera de conocer la verdad sobre tanta ignominia y la acción ejemplar de la justicia. La impunidad del crimen político de Estado es una herida que no hace cicatriz en la memoria del pueblo y el recinto de la historia. Una infausta realidad de crímenes taimadamente abandonados a su sombra ante el descaro de una justicia falseadamente ciega, controlada por los dueños del manto de la impunidad, porque la impunidad no solo tiene responsables, la impunidad también tiene dueños. La impunidad del crimen político de Estado es, y no menos importante, la impunidad del crimen político de Estado es, y no menos importante, reitero, ha sido y sigue siendo una retranca para el desarrollo institucional y fortalecimiento de la democracia republicana. Infinidad de actividades ilícitas se han orquestado a lo largo del tiempo, desde distintos ángulos de poder que han atentado, afectado y desnaturalizado el normal y libre tránsito del pueblo dominicano. No es solamente el daño que ha hecho a nuestras familias individualmente, asesinando, reprimiendo a nuestros grandes dirigentes. No, es que también ha afectado el normal y libre tránsito del pueblo dominicano hacia una sociedad democráticamente organizada, institucionalizada y sujeta a un real Estado de Derecho. Maquinaciones y eventos ilegales tales como complot contra partidos y organizaciones de la sociedad civil, conspiraciones, asesinatos, desapariciones, fusilamientos, deportaciones, terror apropiado de bienes, golpe de Estado y otras fechorías son ejemplos de actos que han contrariado y sacado de ruta la vida de nuestro pueblo, cuyos responsables continúan gozando de impunidad ante la historia y frente a la justicia. Nuestros mártires siempre han estado en la memoria de nosotros, de su pueblo agradecido. Pero hay que sacarlo del mundo ignoto de la impunidad. Tenemos que sacar a nuestros muertos, a nuestros héroes, a nuestros combatientes, a nuestra familia, del mundo, de la oscuridad de la impunidad, en nombre de la justicia por la que ellos y todos nosotros hemos luchado y perseverado sin descanso. Hay que apelar a la autocrítica. No podemos reducirnos a las efemérides. No basta con recordar cada año el ejemplo y sacrificio de los hijos de la patria, asesinados traperamente por las fuerzas y grupos de la intolerancia, la codicia financiera y el afán de poder a cualquier precio. Hay que comprometerse con la idea y la voluntad de construir, y esto es un llamado sincero que hago. Hay que comprometerse con la idea y la voluntad de construir instrumentos sociales que despierten conciencia sobre el tema, sobre este tema, el tema histórico de la impunidad, el tema de la impunidad política, conciencia sobre el tema y que generen oleadas de simpatía y compromiso en la ciudadanía del país, de modo que potencien el reclamo contra la impunidad política, por la verdad histórica y la acción judicial. Ya Carmen había anunciado una propuesta interesante a nivel de escuela, pero necesitamos hacer de este fenómeno un fenómeno de toda la sociedad. Sugiero que el propósito de conformar, y es una cosa que hago público para mi fundación, nuestra fundación, Maximiliano Gómez Moreno, sugiero que el propósito de conformar una comisión de la verdad, sin importar su denominación final,
se convierta en un juramento moral de todos nosotros. Es tiempo de eso. Es tiempo de nosotros dedicarnos a formar una comisión de ese tipo que tantos resultados positivos ha dado en el mundo y especialmente en América Latina. Una comisión de la verdad, repito, sin importar su denominación final, se convierte en un juramento moral de todos nosotros y tarea permanente de la Fundación Maximiliano Gómez, orientado a enfrentar sistemáticamente el velo de la impunidad para que la verdad de los abusos y sus promotores se conozcan de forma objetiva ante el juicio de la historia y se puedan instrumentar acciones en la justicia. Una comisión de la verdad que vigile, eduque y genere alertas en la intención de construir una democracia sana y para que jamás se vuelvan a repetir tan bestiales hechos. La impunidad del crimen político es intento de borrar u opacar la memoria de la gente. Democracia sin memoria histórica es sociedad esclavizada culturalmente. Es una invitación a la complicidad colectiva. Guido Gil, como Mauricio Valls, Henry Segarra, Otto Morales, Amin Abel, Roberto Duvergé, Maximiliano Gómez el Moreno, Enrique Jiménez Moya, Manolo Tavares, Francis Camaño y sus compañeros de montaña, así como decenas de miles de revolucionarios destacados y humildes luchadores del pueblo, fueron víctimas de ese entramado criminal de impunidad destinado a proteger intereses y ambiciones desbordadas de los grupos dominantes intolerantes, nacionales y extranjeros. Ellos son memoria de la historia de lucha del pueblo dominicano. Ellos son huellas de presente y futuro. Por Guido y todos aquellos estamos aquí y seguiremos presentes. Gracias por su amable atención. Bueno, muchísimas gracias, señor Lorenzo Vargas. Yo creo que este discurso se